bienvenidos a una nueva emisión de Conversemos de Música y Bienestar. Comenzamos el sexto capítulo de este espacio dedicado a estos lindos y maravillosos nichos que han sido muy importantes en mi vida laboral y personal en estos últimos años y que he querido darle una nueva impronta en este espacio que lleva su primera temporada. En cada programa los invitados comparten sus experiencias en estos dos ámbitos para que puedas conocer sus visiones, sus experiencias, sus recomendaciones y además te doy la posibilidad de que puedas contactarlos si alguno de sus mensajes o acompañamientos que ofrecen te hace sentido. ¿Sí? A mí me interesa mucho que los puedas tener ahí en tu agenda. Y sobre todo porque cada uno de nosotros hablamos de nuestras propias experiencias, lo cual también le da mucha autenticidad a lo que queremos expresar. Y también nos desenvolvemos no solo en el bienestar, sino también en la música, que al menos es el ámbito donde yo provengo como profesor de música. ¿Ya? En el programa de hoy nos acompaña una querida amiga de años, cuando trabajamos en la universidad, una mujer que está dedicada de lleno en el mundo del bienestar y cuya búsqueda es encontrar la expresión más genuina y libre de ti. Así que son las palabras que ella más lo identifican y seguramente van a aparecer varias veces en esta conversación. Nos acompaña hoy día en la primera temporada, en el sexto capítulo de Conversemos de Música y Bienestar, Karen Sosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Pedro, muchas gracias por esta gran invitación. Me siento, bueno, muy honrada de estar aquí y compartiendo contigo este momento y ser parte de las entrevistas de tu programa. Así que muy agradecida Oye, Karen, yo desde de ya te doy invitarme. el agradecimiento porque cuando hice la invitación a este espacio, me contacté con todas las personas que conocía y fuiste una de las primeras personas que respondió a esta invitación y que me agrada mucho poder contar contigo también y como es el tenor de este programa, contar tu experiencia, conocerte más, que mi audiencia pueda conocer tu recorrido, todo lo que tú has hecho y lo que estás haciendo y lo que quizás también nos quieras comentar de lo que harás en este ámbito. Y quiero partir Ujú. comentando que mi querida Karen es actriz. Esa es como su formación, pero ahora también se dedica de lleno también a lo que es la terapia, al acompañamiento de manera más individual. En este programa vamos a hacer una revisión de tu historia, Karen. ¿Qué te parece? Feliz. Aquí estoy para compartir Entonces hago lo que sea útil para todos. la primera pregunta. ¿De dónde viene mi querida Karen? ¿Qué nos puedes decir? Ah, ya. Sí, bueno, esta pregunta siempre la respondo de esta manera. Eh, bueno, vengo de distintas raíces, ¿no? En este caso por mi madre, en este caso ella es chilena, y mi padre peruano, y ellos se conocieron en Venezuela. Ambos se fueron en las épocas, digamos, en este caso Chile, por ejemplo, mi mamá se fue cuando estaba la época de la dictadura, Ujú. mi padre, por otro lado, buscando nuevas oportunidades. Venezuela en ese momento, claro, era un país súper rico, donde había muchísimas oportunidades. Se conocieron allá y allí nací yo. Nací en Venezuela, eh, 20 años y bueno, ya estoy radicada aquí 20 años. Ya, este año de hecho se cumplen 20 años de vivir acá y de nacionalizarme también como Ujú. chilena. Y bueno, bien orgullosa igual de ser parte de este trío de países, Sí, gracias a mi familia. Así que sí, soy venezolana, pero sí, multicultural, la verdad. sí, uno hace la pregunta inevitable ahí por el acento y es bueno también, eso es Mm, importante reconocer sus raíces también. Más allá bueno, las circunstancias mm, también hasta cierto punto nos hacen tomar decisiones, ya, un momento doloroso como fue, ¿no es así cierto?, la es. dictadura y todos esos procesos también dieron paso a que de alguna Mm, manera tú estuvieras acá, ¿ya?
Eso también Así nos es. da, nos hace Sí, sentido también en el presente. Oye, yo decía recién, ¿y así cómo es. Karen llega al mundo de la actuación? Me gustaría saber cuál eran tus intereses, o sea, porque uno decide en algún minuto, porque está a veces como, ¿era la actuación Sí, algo de siempre? Cuéntame. sí, claro, totalmente. A ver, esto parte desde que yo era muy niña. Yo tenía como 6 años tenía yo. Y desde antes ya, de fondo, en mi casa, me colocaba la ropa de mi mamá y me ponía a cantar al frente de un escaparate, en un closet que tenía un espejo, esos como escaparates antiguos, y me ponía a cantar y a bailar. ¿Sí? Y me encantaba todo esto de, digamos, de la música, del actuar. Entonces siempre estuvo ahí como en mi ADN, ¿no? Y después ya a los 6 años yo quería entrar a una escuela de teatro, pero todavía era muy chica y entré a los 7 años. Entonces desde los 7 años que yo ingreso a una escuela de teatro, en la cual ahí estuve 4 años practicando el teatro, pero ahí como en el hacer. Haciendo obras de teatro y iba practicando y aprendiendo constantemente, entonces era un trabajo muy arduo, exigente, por la cual tuve que igual sacrificar muchas fiestas de cumpleaños, muchos eventos que en general los niños en esa época comparten. Yo era verdad dedicada, o sea, mientras todos estaban en cumpleaños, yo estaba en ensayos, practicando, estrenando obras, viajando. Entonces, este bichito de la actuación siempre estuvo ahí, latente. Desde ahí, después, bueno, participé, bueno, me salí del teatro, participé igual siempre en festivales artísticos de recitando poesías, de canto, en fin, hasta que ya después, acá en Chile, se concreta por fin esa posibilidad de estudiar ya algo más, o sea, el teatro viéndolo como algo más profesional. Claro, ahí Pero desde chica siempre estuvo ahí, eh, desde toda mi vida siempre supe que iba a ser actriz, que ese era mi camino, en ya. realidad. O sea, Eh, tienes años en las tablas, y lo único fue formalizarlo. Parece que la universidad solo fue el proceso, bueno, es importante estudiar, ¿no es cierto?, en ese nivel, pero era como sí, formalizar una experiencia que tú ya tenías acumulada. Pues, me llama la atención eso, exacto. que como lo rememoras, una persona que se haya tenido que perder cumpleaños por estar ensayando, ¿cuál era Así, la percepción de tus papás al respecto de tu familia? Se me, se me ocurre preguntarte ahí. sí, buena pregunta, Pedro. Sí, porque, a ver, mis padres igual les agradezco un montón que me dejaron ser, pero obviamente como yo estaba en el colegio, entonces ellos igual me decían como, bueno, tú vas a estar en el teatro, vas a hacer todo lo que tú quieras, pero sí vas a tener que responder con buenas notas en el colegio y ser, o sea, ahí igual tenía que responder porque si no, me iban a sacar del teatro, ¿no? Si yo bajaba las notas, entonces me iban a sacar del teatro. Entonces, desde chiquitita tuve un rigor y una disciplina muy grande. Yo iba al colegio en la mañana, después en la tarde iba al teatro, toda la tarde, desde las 2 de la Mm. tarde como hasta las 6 7 de la noche, sí, de la noche, porque en Venezuela se oscurece rápido. Y después de ahí yo hacía mis tareas, estudiaba para los exámenes al día siguiente, entonces era una dinámica igual bien agotadora desde chiquitita, pero yo en el fondo no me importaba eso porque yo los fines de semana me iba a ensayar y en ese sentido mis padres me dejaron ser, pero porque yo también cumplía, ¿no? O sea, siempre fui responsable con mi colegio, con todo lo que tenía que tener, ¿no? O sea, lo que tenía que hacer en cuanto a la función como estudiante que tenía en ese momento. Pero sí, cuando tenía que ir a algún ensayo toda la tarde, ellos me llevaban, después me iban a buscar o me llevaban en el fondo del teatro, me llevaban a mi casa. Entonces, así fue mi dinámica desde chiquitita. Entonces, pero claro, me apoyaron, pero siempre obviamente cumpliendo con todas mis responsabilidades. Sí, no, y hay una cosa muy importante que yo creo que Mm, cuando somos papás, los niños a la larga lo agradecen, que es tener una rutina súper clara, o sea, en el sentido de así que es. uno podría tener cierto prejuicio por la Mm, actividad artística, pero en realidad espero que muchos más papás tengan, y mamás obviamente, tengan la mm, visión de que hacer arte es disciplina, es rigor, es búsqueda de excelencia, así creo yo. es. Entonces también eso es bueno Ujú, compatibilizarlo con lo sí, que son obviamente los deberes escolares que se llaman, ¿verdad? O sea, no son tan así es. distintos si lo empezamos a mirar con nuevos ojos.
Mm, como este rescate que podemos tener sobre lo que quienes nos dedicamos de ujú. alguna manera al arte, es tan riguroso, incluso más, que lo que podemos estar haciendo en el colegio. Yo creo que incluso más riguroso. Sí, mucho más. Y siento que el teatro a todo niño le entrega este sentido de responsabilidad, de compromiso, de trabajo en El equipo, trabajo en de equipo. el saberse y sentirse capaz de hacer algo, de poder exponerte en el escenario y de hacer un personaje, de hacer una presentación más que nada, independiente que Todo eso, salga bien o no. todo ese Pero proceso. ese sentido como de decir, como de lanzarte y de salir de tu zona de confort, siento que es una gran herramienta de lo que te brinda el teatro y bueno, y las artes en general, ¿ah? Cuando que te sacan de eso y te hacen sentirte mucho capaz de lo que pensabas que eras. Es muy Entonces, importante eso, eso como lo que tú es recalcas, muy importante el sentirse capaz. para Y los niños. disculpa que te interrumpa ahí, Mm, a mí me gusta siempre hacer una mención haciendo como un hilo conductor de los programas anteriores. En el programa anterior, con ujú, Frances Calajorro, que hablaba sobre terapia breve, hablábamos de lo que era la experiencia emocional correctiva. Si bien es cierto, el término es como muy ya, terapéutica, automático, en el fondo lo que tú dices es eso, o sea, yo puedo llegar con un montón de miedo, salió, en el mejor de los casos, mm, bien, o también dentro de un buen espacio de contención, y me siento mm, capaz de decir eso, de hacer todo este proceso, mm, y eventualmente también los niños lo vean con exacto. mayor naturalidad. ¿Qué crees tú? ¿Que los adultos, esa presión? Sí, sí. Sí, siento que los niños, o sea, como hasta en la primera etapa, ¿no? Desde los 6 hasta los 9 años, más o menos, ¿verdad? Creo que es importante que el teatro se haga desde chiquititos porque ellos como que ya van acostumbrándose a esto de exponerse y el miedo, digamos, va dejándose de lado. Siempre va a haber nervios, obviamente, pero se va dejando de lado. Y después ya cuando uno es adolescente, ahí igual siento que todavía tiene que estar presente el teatro y las artes en general, porque obviamente en la adolescencia aparecen nuevamente los miedos, los temores a exponerse y ya aparece como un tema que es la identidad, ¿no? El cómo yo me muestro, cómo Claro. yo soy aceptado frente a la sociedad. Entonces ahí siento que el teatro juega un rol muy importante porque te da esa posibilidad de poder jugar, de poder trabajar en ciertos roles, Claro, de irte representar. soltando, de ir bajando un poco esas defensas y ahí enfrentarte de otra manera y con otra perspectiva al mundo y también a tu entorno. Sí, creo que en algunas veces que hemos conversado te lo dije, y una de las cosas que siempre admiré, yo Sí, estudiaba ahí en la Facultad de Arte de la Chile, y teatro estaba en ajá, otra sede, y siempre me llamo yo en el fondo era muy introvertido al lado de ustedes, los actores, pero siempre me llamó la atención eso, y también carreras similares de trabajo en equipo como danza. Ahí hay un tema con los músicos a veces que pasa que nos cuesta trabajar mm, en grupo, nosotros somos más trabajar mm, de manera individual, y aunque existen la orquesta, existen los coros, hay un approach distinto. Y quizás, ¿qué te parece esta tesis o mm. hipótesis que puedo dar al respecto, que es la implicancia de la expresividad en el trabajo en equipo? ¿Hace una diferencia o no? Trabajar con el cuerpo, con Sí, todo, con la voz, con... por supuesto. Sí, es que el teatro lo que hace, Pedro, es que te hace ser consciente de cómo tú te expresas, de cómo puedes ser capaz, primero de cómo expresas tus emociones y de cómo gracias al teatro puedes ser capaz de ampliar esa expresión de tus emociones, de tus pensamientos, de tus ideas, de poder jugar un rol que tú no eres y eso te da como incluso como más ganas de poder hacer más cosas. El tener conciencia de tu cuerpo, de tu voz, de cómo vas a través de los personajes o a través de alguna obra de teatro, vas explorando y vas conociéndote en estas distintas formas de expresar a través de los roles que te van tocando en las obras de teatro. Entonces, eso creo que te amplía tu forma de expresar y también, que es algo muy importante que igual quiero tocar, Diga, que trabajas mucho tu ego. Estás constantemente ahí lidiando con tu ego y también porque todos los compañeros, de alguna u otra manera, también tienen ese ego y hay que estar todo el rato como trabajándose.
Y hay un choque también de egos. Y creo que en el artista en general está ese ego presente, que igual es maravilloso por un lado, que nos permite, digamos, mostrarnos y hacer este trabajo lindo del arte y ser uno como un instrumento para, al servicio de los otros, ¿no? de expresar y de mostrar una realidad a través de una obra de teatro, de mostrar un personaje, de mostrar Mira, una sensación, una emoción y que el otro se identifique con eso. Pero desde el otro lado, como detrás de las bambalinas, ya, hay que estar constantemente trabajando el ego y creo que eso es lo que permite que uno pueda, no sé, hacer esa distancia, ¿verdad? Y trabajar en equipo, o bien también te puede, no solamente te puede jugar a favor, también te puede jugar en contra. Y creo que los artistas, no sé, por los artistas visuales, los músicos, los bailarines, y en el caso de los músicos, creo yo que sí, en ese sentido concuerdo contigo, que ahí es un trabajo como más, quizás más individual y que, claro, cuesta un poco eso, pero que cuesta es por un tema de ego, yo creo, sí, de una bueno, percepción así muy particular. eso yo te entiendo también y quizás trasladándolo a otro o colocándole otros códigos, es que lo hemos dicho también en varios programas incluso, no solo Ujú. el último, que también la organización de personas tiende a cero, o sea, como es difícil sacar adelante, por esto lo que tú llamas lucha de ego, que en el fondo tiende al status Sí, quo, tiende a la anulación de esas fuerzas, que bien dirigidas, que es lo que así es. estamos hablando, y por eso está el rol director, eh, establecen, o sea, se Mm. focalizan y promueven el alcance de un propósito. Y ahí yo te quería agregar otra cosa también que tú decías, porque es importante, porque ustedes también cuentan historias. Muy importante los niños en ese sentido. Inundarse de historias, Así, en el fondo siempre estamos representando sí, el mundo, ahora de una manera más sofisticada, como sería la música, como sería la ajá, danza, como sería también la pintura, somos representaciones del mundo y siempre estamos ya, contando historias. Yo creo que también quería sí, complementar eso. Las historias son contando, sí, tal cual. muy importantes también Mm, a ustedes, mm, a todos quienes tenemos que hacer música o hablar de música o lo que sea, o de teatro, tenemos que saber de qué estamos hablando, o del contexto del autor, o el así es. contexto de la época en que se escribió, los subtextos que Mm, tiene, y también escuchar también las distintas interpretaciones que ustedes mismos pueden ir modelando también, ujú, porque esto es creativo también. claro, Puede haber un texto que sí, pues puede sí, es que de ser hecho cuando, representado de mil maneras. claro, o sea, de hecho cuando tú haces una representación de una obra teatral, primero se hace un trabajo de mesa, se hace una lectura, se analiza la obra, se analiza el personaje y después ya cada uno, cuando ya, digamos, tiene asignado un personaje, entonces ahí hace un trabajo de un personaje que dura meses, no es como un, así como de una, ¿no? De una vez vienes y lo Toma haces. el texto y no, no, Claro, claro. no, no es así, es como llegar y trabajar, masticar ese texto, indagar, buscar una historia para ese personaje, que hay veces que el texto te lo entrega y hay veces en que tú lo tienes que inventar o crear. Entonces es un trabajo muy bonito porque también una vas creando el texto, pero también se genera esta como fusión de tú prestarle tu propia historia a ese personaje, ¿no? Como de Muy, coincidir, ¿no? Ah, mira, en esta parte yo le puedo prestar mi historia o parte de mi historia a ese personaje y ahí yo como que empiezo a hacer esta amalgama, ¿no? Y ahí es como que yo digo, ya, perfecto, se cierra el personaje y ahí ya puede brillar aún más. Pero es un proceso, por ende, por eso mismo es que las obras de teatro son procesos, porque también ya cada uno va armando estos personajes y ya también se va armando la historia y además de eso se le van dando una impronta. Porque, exacto. por ejemplo, no sé, pues Romeo y Julieta, que es una obra de verdad emblemática, se ha presentado de millones de formas. De una forma clásica, más vanguardista, más moderna, con distintos idiomas, de la forma, o sea, millones y millones y millones de formas. ¿Por qué? Porque cada una de esas compañías o esas obras van a tener un sello diferente. ¿Por qué? Porque los personajes y todas las personas le van entregando ese brillo, ese sello a cada obra. Aunque Romeo y Julieta se haga millones de veces, se van a hacer muy distintas unas de otras, Sí, no. independiente de la obra. Y, e- y ese, Entonces, y ese, eso es como lo lindo y la riqueza que tiene el teatro, que
si bien tú te ofreces, ¿verdad? Y eres un instrumento para, tú también te vas conociendo, también te vas descubriendo en ese mismo proceso de Exacto, indagar, de exacto. indagación de transformación también, porque siento que el Recoge, teatro te transforma. recoge la experiencia humana, así, desde los griegos que ya estaban Exactamente, ahí tal cual. implicando las emociones, distintos, ¿no es cierto?, Ujú, la tragedia, el drama, comedia. Entonces, las distintas estadios sí, emocionales, posturas. exactamente. Ujú, Entonces, es algo claro. que es Una muy representación de la vida, en realidad, el representación de teatro. la vida. Ya, entonces, Mm, estamos hablando en esos términos. Entonces, así es. cuando tú ya tienes esa vocación, cuando ya terminaste la universidad, me imagino que ya te dedicaste también de lleno a seguir trabajando en la universidad. Y en este programa, como él dice el título, te vas acercando al mundo del bienestar. ¿Cómo se produce ese cambio, esa ampliación? ¿Cómo lo llamarías tú? Mm. Sí, bueno, esa ampliación, ese cambio se va dando gracias a una experiencia maravillosa que yo tuve, em, que la tuve con mis grandes amigos de la escuela de teatro, en el cual fue impartir un taller de teatro a personas con trastornos mentales severos, Te puedo hacer una con personas precisión, que tenían... una pequeña precisión, claro. También quiero dar una referencia de nuestra invitada, de Karen, de que ella también tiene, a su haber, no solo es actriz Sí, profesional, sino también tiene un magíster en artes, en la salud y arteterapia, y también un mm, curso de arte terapia positiva del Colegio de Terapeutas de Chile. Entonces, también ahí como que parece que se va como consolidando todo esto. mm, Sí, disculpa la interrupción, pero así es. quería dejarlo en claro eso. Sí. Sí, gracias, Pedrito. Bueno, sí, para mí esa experiencia, o sea, todo parte al final, cuando ya empezamos a hacer el proyecto de título y las prácticas profesionales que nosotros les hicimos juntas, ambas cosas, parte, digamos, de la idea de una amiga de que ella siempre quiso hacer un taller de teatro en el Hospital Psiquiátrico del Peral, conocido hospital, Ujú, ¿cierto? ujú. Y nos invita a este proyecto y empezamos nosotros, como, al principio obviamente me daba miedo, no te voy a negar, era como un temor, era como, no sé, pero también por otro lado, wow, qué fascinante hacer un taller de teatro con otro tipo de personas que no es como el común, ¿no? El común de las personas, sino como darle un giro al teatro. Entonces, a mí me llamó demasiado la atención, hicimos todas las gestiones, no fue fácil entrar, hasta que pudimos tener la posibilidad de hacer el taller de teatro como, aplicado como una dimensión terapéutica. Y de eso mismo también se trató el proyecto de título de nosotros. Entonces, esa experiencia para mí marcó un antes y un después, del querer salir, digamos, de la escuela de teatro como haciendo casting, que igual lo hice, para, no sé, trabajar en la tele o hacer teatro en las tablas, a cambiar mi percepción y decir, oye, está bien, acepto el teatro como un medio de entretención y como una forma de expresión para la sociedad, pero, o sea, esto de aplicar el teatro como algo más terapéutico fue como, bueno, esto es lo que quiero. Y me encantó porque se ve una evolución gracias al teatro y esta forma como diferente de mirar el teatro, que ya no es como de lo técnico, desde buscar un resultado, sino de ver el teatro como un proceso y de todo lo que, las herramientas que el teatro brinda para que esas personas puedan expresarse, hacer catarsis y puedan Claro. jugar y puedan darse esa posibilidad de expresarse Oye, ahí en una plataforma mucho más lúdica, más libre, fue lo que a mí amé, me permíteme, apasionó permíteme así una, demasiado. permíteme una pequeña idea de lo que tú me estás diciendo. ¿Existe Sí. ese nexo en la medida en que lo que funda o uno de los aspectos fundamentales de esta representación teatral es el diálogo, es la conversación, es el intercambio no de frases, Ujú, sino de ideas en un contexto, ¿no es cierto? Lo que pasa acá en el fondo es que lo que se mantiene, podríamos decir, mejor dicho, no lo voy a ujú, afirmar ahora, podríamos decir que se mantiene el diálogo, tú, ¿no es cierto?, con estas ujú. personas, ¿no es cierto?, de este lugar, y cambia el contexto solamente. Como que cambió el contexto y ahí cuando como que uno amplió esa mirada
Pero el diálogo era Exacto. lo que se mantiene, el diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de llegar al otro, ya sea representando o ya sea, no sé Ujú. si, no sé, se me ocurre preguntarte, ¿también participan en las obras de teatro, los pacientes ahí, los residentes? Sí, exacto. Es que mira, eso fue lo lindo, porque empezamos con un taller de teatro en el cual, por supuesto, había muchos temores. Nosotros nunca habíamos trabajado con este tipo de pacientes. O sea, era todo nuevo para nosotros. Obviamente que estuvimos acompañados de un equipo multidisciplinario, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales. O sea, había igual un equipo acompañándonos, no estábamos solos. Entonces ellos nos iban guiando también en cómo armar estas dinámicas, porque eh, estos pacientes eran de mediana estadía, igual estaban compensados, entonces tampoco era como que nos íbamos a ir al tiro y a la piscina con pacientes que no estuvieran medianamente compensados. Claro, Entonces claro. fue como todo muy nuevo y esto eh, eh, salió todo como tan bonito, dio un giro tan bonito este taller que ahí decidimos, ¿por qué no hacemos una obra de teatro con ellos? Ah, ya. Y ahí preguntamos obviamente al equipo de especialistas y todo, y como que los mismos eh, pacientes estaban todos felices de participar en una obra de teatro. Entonces se hizo con la misma rigurosidad. Nosotros no los vimos a ellos como pacientes, no, los vimos como actores, porque también eran artistas ahí in situ presentando una obra de teatro. Entonces, nosotros cambiamos la mirada también, ¿no? No de del paciente, del pobrecito que en el fondo está compensado, que está tomando pastillas y que, digamos, está en ese entorno, sino como, oye, no, Que está como tú puedes, tú eres separado, capaz. separado de la sociedad y que en el fondo está, Exacto, completamente, sí, porque uno igual tiene una mirada, o sí, sea, una mirada de que, no sé, de este paciente que está como con una bata blanca, o amarrado, sea, ¿me están entendés?, a una aislados cama, eventualmente o sea, también, físicamente están aislados, pero son sí, parte de la claro, sociedad. Entonces ahí pero como hay son, una exacto, línea de muy, o sea, lo que el producto de esto fue la sí, inclusividad, ¿crees tú? exactamente, de verlos a ellos como seres humanos, Pedro, como los seres humanos tal igual como nosotros, independientes que ellos puedan tener una disociación cognitiva y mental, ¿cachai? Ujú. Aparte de eso, era verlos como seres humanos y como ellos pudieron desenvolverse y ser ellos mismos a través del teatro y sin juicio, sin que nadie los juzgara, sin que nadie dijera o los señalara como, oye, mira, este tiene acá, o etiquetarlo, sino que en el fondo que ellos pudieran explayarse y sin ver esto de resultado, de pasarlo bien. Entonces salió tan bonito eso que nos decidimos hacer esta obra de teatro y bueno, fue de verdad maravillosa. Y creamos 4 cuentos que de hecho se llamaban Cuentos del Peral con personajes muy conocidos también por ellos, ¿no? Casi la Cenicienta, Freddy Krueger, el Chapulín Colorado, una mezcla de puros personajes. Y fue una experiencia muy linda, tanto que después ellos hicieron un evento, el hospital, y nos invitaron, dijo, ¿por qué sería bueno que pudieran nuevamente representar esta obra de teatro? Y bueno, ahí como que se consolida esto y ahí ya, a mí, como te digo, se me amplió la mirada y dije, o sea, esto es lo que yo quiero de verdad hacer. Esto es lo que me llena, lo que me apasiona y quiero hacer Claro. por el resto de mi vida. Independiente que igual estaba esa actriz que hacía casting y participó en uno que otro comercial, ¿cachai? Pero ya después de verdad eso ya no me llamaba la atención. Me fui por esa línea y empecé en mi búsqueda. Trabajando, empecé en mi búsqueda, hice este curso de arteterapia Correcto. positiva, después obviamente pensé que esto no era suficiente y yo dije, bueno, yo creo que tengo algunas herramientas desde el punto de vista como más técnico, teatral, ¿verdad? Artístico, pero sentía que igual me faltaban más herramientas desde lo terapéutico. Entonces ahí es cuando decido estudiar arteterapia. En ese momento también me preguntaba, dice, ¿por qué no teatroterapia o dramaterapia, que también existe? ¿Ya? Eh, que podría ser, Sí. ¿no? Y, y en un momento, o sea, también me lo cuestioné, pero dije, bueno, ya está. Me lanzo por este camino porque ya era algo más conocido, ¿no? Y bueno, y me puse a estudiar y claro, y ahí ya empecé a mirar que ha sido un gran aporte en mi vida el arteterapia, muy, muy positivo porque puedo yo hacer mi propia fusión, ¿no? De esto de la expresión, no solamente desde la obra artística, sino que también ampliar el cuerpo, las emociones, Sí, la voz, mira, de ahí la expresión en su totalidad.
No sé, me gustaría compartir esta reflexión contigo, lo conversábamos antes de iniciar este programa, Sí, y me gustaría decirlo también. Es como, sí, desde la perspectiva laboral, ya nosotros llevamos hartos años ya en, en nuestras profesiones, y con esas derivadas, ¿no es así cierto? Con es, esas derivadas, nos damos cuenta de lo sí. importante que es que, o sus pros y contras, que nosotros tenemos. Yo por lo menos recibí una muy buena formación musical, estoy muy agradecido, pero obviamente una buena formación está unida a mi esfuerzo. O sea, da lo mismo una buena Ah, formación si por uno supuesto, no, pero a veces yo creo que para mí claro. es muy importante dejarlo en claro. Nada es Sí, regalado en la vida, totalmente. uno tiene que poner su parte. Yo le puse, me acuerdo, en la universidad. Entonces nosotros recibimos una Mm, formación técnica, y ahí quería hacerte ese comentario que, entre comillas, aquí no es la crítica cuando no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? No tanto, ahora mirándolo así, siendo bien sincero, no tanto por lo que ujú, recibí, sino más bien por lo que finalmente la vida nos va colocando en el exacto. camino, porque hay Ujú, cosas que no podemos manejar, mm, y son las oportunidades que también llegan y también podemos crear, por supuesto. Y ahí hay como una pequeña. No sé si uno puede guiarse por un. Hay oportunidades que uno crea y hay otros que llegan, definitivamente. Creo que yo eso. Entonces ahí uno tiene que estar atento para sí, ver, y tú lo has dicho muy bien, a las señales. quería esas señales, pero también desde lo que yo tengo, de lo que yo he trabajado. Me hace mucho sentido también de cómo yo fui formado, tuve la agradezco mucho tener a mis maestros cuando estudié música. Excelentes profesores. También me marcaron Mm, positivamente en ese sentido de lo que yo sí, soy actualmente. sin Pero duda. también hay un A mí punto en que igual. uno necesita algo más, que lo dijiste recién. Por eso te quise ahí hacer esta bajada de que me faltan cosas, me faltan herramientas para alcanzar un nuevo objetivo que va apareciendo. ¿Ya? En mi caso Exacto. fue cómo yo me transformo en este profesor de piano online, y cómo yo, a través de la comunicación que puede ser tanto presencial como online, que en mi caso, es una, Sí, hay que ser muy preciso, y cómo ponerla en primer lugar al momento de la conversación, al momento de que tú le das una instrucción a alguien, o esa persona te hace una devolución. Son cosas que ya no son musicales en mi caso, no son musicales, y que también van ujú, respondiendo quizás a un interés mayor, que es el que también guía este programa, que es el bienestar. Entonces, yo creo que también por un lado está el así tema un es. poco gótico, ahora la lucha de ego, un poco lo gótico, de hacerlo bien, que también es como el exceso sería el perfeccionismo. Pero ahí Mm, hago el alcance, te lo dije en alguna palabra al principio cuando hablas de tu sí, experiencia cuando niña. En un buen sentido, la búsqueda de la excelencia. En un buen sentido, la búsqueda de la excelencia. En un buen sentido, la búsqueda no de lo perfecto, no lo digo, de la excelencia, del rigor. Por eso hago ese paralelo entre rigor y excelencia, de que uno está enfocado y ahí va soltando también los miedos y las expectativas con uno mismo, que también ujú, son los que nos hacen daño, eso, de poder colocarnos exacto. finalmente al servicio del otro. Si al final estamos Ujú, hablando de eso, nosotros como ujú, somos mediadores, se exacto, habla mucho de los términos mediadores, ¿no es cierto? Mediadores culturales, exacto. me gusta esa palabra, Claro, me me gusta gustó. también. Acompañantes. Acompañantes me encanta, sobre todo me gusta acompañantes, pero también somos mediadores de experiencias. Y ahí también como también se van rompiendo y se van Sí, renovando los contextos donde se hace el arte. O sea, lo que tú decías, o sea, no llegaba el arte a un lugar como el Sanatorio El Peral, ¿no es cierto? No llegaba. mm, O llegaba de muy poco, sí, pero de manera focalizada, de manera adrede. Eso es lo que ujú, va generando exacto, nuevos desafíos también, nuevas problemáticas, nuevos abordajes, y nuevos claro. conocimientos, nuevas Y, experiencias y nuevas necesidades también. y nuevas necesidades. Exacto. Y ese es el mundo de Exacto. ahora. Ahora, como es tan rápido todo, las nuevas necesidades quizás no es como que no es una ola demasiado grande, pero eso es lo que el costo que tenemos que asumir finalmente. Por eso también el programa Mm, quiere contribuir con eso, o sea, que tiene una visión crítica, pero también propositiva. Yo creo que ahí tú das un mm, punto súper importante, y te sí, lo agradezco. ¿Cómo surgen nuevas necesidades? ¿Y cómo no van a surgir nuevas necesidades si estamos enfrentando
ya sea para bien o para mal, nuevos problemas y tenemos que darles cara. Y hay personas Claro, que más lo pueden y hay gente que menos lo puede. Y así, y ahí está también la diversidad, que es un mensaje muy importante de este programa, la diversidad en ese sentido, de distinción de cómo le sí, hacemos cara a la vida. No puede ser igual todo. Cada uno. exactamente, Entonces, y tal ahí cual, yo quiero ahí sí. invitarte a hacer como esta retrospectiva, y porque ya estamos cada vez más dándole Ujú. forma a tu historia, que vamos a llegar obviamente a lo que haces actualmente, pero a mí me impresionó mucho y te seguí, y te sigo hasta por lo que desarrollaste con Transforma tu alma. Que ya el título ya te va dirigiendo, ¿no es Mm, cierto? Que yo también esto me pareció interesante, ya el título, transforma, ¿no es cierto? Estamos llenos de información, transformarse no es tan fácil, transformarse es ser otro casi, mm, que se dice. Entonces, transformar tu alma, sí. y yo te voy a contar esa historia, me Mm, acuerdo que tú hacías unas invitaciones por Instagram a hacer videos. Yo me acuerdo que estaba en plena pandemia, ahí momentos oscuros de mi vida, personal también, y yo me acuerdo que tomé el celular y te hice un video. Y ahí yo me di cuenta y te etiqueté así sí, como... Y ahí yo me di cuenta cuando hice el video que era puntual, no tenía ninguna intención como los que hago ahora, pero ahí yo creo que claro, yo claro. debo reconocer y te agradezco públicamente haber visto eso porque ahí yo me di cuenta de algo, quizás le pasa a mucha gente que trabaja contigo, algo que es, oh, no era tan difícil. No era tan difícil decir Exactamente. algo coherente, con una sonrisa. Y también en un área, un poco, permíteme extenderme un poquito, que es que nosotros ahora ya utilizamos, nuestra imagen es muy importante. Entonces, y no es que uno sea pretencioso en ese sentido, pero creo que yo he reconocido el valor de poder dar mi mejor imagen por esa búsqueda de excelencia que te decía hace un rato, ¿ya? Pero no Ujú, desgastándome, porque también he pasado por eso también, pero también uno se ujú. auto explota muchas veces, pero también es necesario reconocerse y poder transmitir un buen mensaje a los demás. Cuéntanos, y cuéntanos, qué ha sido, qué fue Transforma tu alma y todo ese trabajo de recursos expresivos, tantas cosas que no, como canciones que Mm, nos decías que te colocabas cosas en la cabeza, hay harto material así. sí. Ay, sí. Ay, bueno. Ay, para mí, la verdad, bueno, gracias por esa pregunta, Pedro. Para mí hablar de transformar tu alma de mi, como mi hija, porque es como, sí, es mi hija en todos los sentidos de la palabra, porque en el fondo, claro, ahí está toda depositada mi energía y todo lo que sé y todo lo que puedo aportar. Pero comenzó con, primero, no sabiendo ni la más mínima idea de cómo iba yo a empezar esto de las redes sociales. Hay que Y tomar nota partió, de eso, así se parte, así se parte. Así que te pasó lo que a sí, todos así nos se pasa, parte. así se parte. Sí, a todos nos pasa. Yo tampoco tenía ni la más mínima idea de lo que podía entregar. Y partió como, primero gracias a una amiga que ya tenía un camino igual avanzado, y ella me dice a mí, oye, Karen, podrías hacerlo, me dice, sabes hartas cosas, podrías empezar a abrir tu Instagram y todo, y yo como, no, me daba, también tuve vergüenza, tuve mucha vergüenza al principio porque no es lo mismo presentarse como un personaje que mostrarte tú ahí, tal cual eres, al mundo. Entonces, no era que me daba vergüenza las cámaras o mostrarme, no, eso no era el tema de exponerme acá en la cámara Tú y misma, exponerme frente a mis pares, frente a unas personas que no me conocían, de tener este miedo al juicio, miedo en el fondo a lo que iban a decir, me iban a criticar, no sé si iba a decir algo que no correspondía, no sé que me iban a criticar por cualquier cosa. Esa era la primera impresión y la primera como, sí, el entrampamiento que hablábamos al inicio, ¿cierto, Pedro? claro. Antes, de entramparme con esos miedos. Hasta que un día, y bueno, y al principio sí, me lancé, dije ya, me voy a lanzar haciendo esta primera página que no se llamaba Transformar tu alma, se llamaba antes Marearte Talleres. Y yo lo único que hacía era que mostraba cosas nomás, mostraba, hoy no sé, el taller en tal lado, el taller en este colegio, mira que hice esta cosa, y era puro mostrar nomás lo que yo hacía. Ese era, empezó así.
De hecho, si tú ves las primeras fotos y imágenes son demasiado básicas, demasiado así como muy artesanal, todo muy como parte de todo el mundo en realidad. Hasta que de a poco, en fondo, me fui empoderando, de a poco también fui conociendo más personas, porque no solamente uno conoce gente que te critica, sino también conoce gente maravillosa, y te vas expandiendo y te vas eh, abriendo un mundo, de verdad, el mundo de las redes para mí me abrió a mí un mundo gigante de posibilidades. Entonces, de a poco empecé a conocer gente que, en el fondo, como en relación a lo que yo hacía, me decía, oye, pero igual podrías hacer esto, igual podrías hacer esto otro, como quizás ayudar a las personas a que puedan exponerse. Hay muchas personas que tienen pánico escénico y la cuestión, y yo como, ¿verdad? Como yo el teatro, de hecho, me había dejado de lado. Y mi foco era como solamente mostrar trabajos con arte terapia, pero el teatro como que para mí no, era otra, hasta ya había pasado de plano así. Y cuando empiezo a darme cuenta que de verdad sí, oye, de verdad, igual podría como hacer ejercicios y todo, dije, ¿por qué no? Y ya me empecé de a poco a probar. Y me acuerdo que el primer video que hice, dije, pucha, ¿cómo me muestro? Porque me daba de verdad terror, terror. ¿Cómo lo hago? Y empecé a cantar, a bailar, que es algo que me encanta y la paso bien. Y dije, bueno, voy a empezar a... Me grabé sin la intención de subirlo. Me grabé con un video que se llama Maquillaje de Mecano. Esa no me amigas, Ya. déjalo ya. Ya, esa canción, empecé con esa canción y la pasé tan bien haciendo ese video, la pasé tan bien que dije, ya, y si subo este video, y dije, no, no, qué vergüenza, no, no lo voy a subir porque no, ¿qué van a pensar de mí? Y todo eso, todas esas lecturas que todo el mundo se hace cuando uno sube videos o cuando uno se expone en las redes sociales, Exacto, o exacto, al hablar en público, en fin. claro. Yo también las viví, dije, no, qué vergüenza, no, qué ridícula me veo, Karen. No, no, pues que no, y te vas a equivocar y te van a criticar. Y después como que en un momento también de lucidez dije, oye, Karen, chao. O sea, si te equivocas, no pasa nada. Y sabes que esa frase para mí fue súper decidora porque esa frase me empoderó y ¡pum! Lo subí sin pensar tanto. Chao, lo subí. Y la respuesta de ese video fue como tan bonita de las otras personas, como, oye, la pasaron bien, oye, como verme de esta manera también más lúdica, que siempre lo he sido, y mostrarlo a las redes fue igual un desafío, pero mostrarlo fue bonito y como que empecé a ver la respuesta de la gente que no me seguía, que no tenía idea de nada de mí, y verme en esos primeros videos, porque hoy en día hay reels, hay videos y hay un montón de cosas, pero en ese momento no, casi ninguna persona subía un video y menos mostrándose, y menos cantando, y menos bailando, Claro. o sea, olvídalo. Esto estoy hablando hace, no sé, 4 o 5 años atrás. Entonces, empecé a subir estos videos y empecé, claro, a armar de a poquito, muy de a poquito, con lo que Exacto. tenía, con lo que iba como yo haciendo memoria, empezando a entregar todas estas herramientas y empezando a entregar, oye, mire, puedo hacer esto, entonces empecé a ver la respuesta de la gente y después empecé a ver que ya podía armar, no sé, una sesión personalizada, a armar, bueno, siempre igual he ofrecido mis sesiones de arteterapia, pero ya hacerlo aún más visible. Más que hacerlo en serio, era hacerlo más visible, Oye, porque ese era para mí el desafío. oye, qué Entonces empecé a importante. darme cuenta, Disculpa, qué sí, importante eso de que también tuviste, visualizaste lo que se llama comúnmente un nicho, un dolor, una oportunidad mm, finalmente también claro, de otras personas que estábamos ahí en ese mm, trance de mostrarnos de alguna manera. sí, Entonces uno también exacto. va conectándose también con esa realidad que tenemos todos, ¿no es Ujú, cierto? Y es tan nuevo también, y exacto. tan nuevo, esto no existía. Sí, exacto, tan nuevo, era muy distinto para mí. O sea, en esa época, como les digo, no existían los videos que existen hoy en día. Y los videos que hago hoy en día tampoco son los mismos que hacía hace años Seguramente, atrás. claro. Empezó desde lo lúdico y desde el pasarlo bien, fíjate. Cuando yo me descubrí a mí misma que yo podía pasarlo bien y disfrutarlo acá en la cámara, siendo yo misma, no siendo un personaje lúdico, sino yo misma, Karen, siendo lúdica, divertida, pasándolo bien, y desde ahí como que me gustó esto de pasarlo bien en la cámara.
Entonces ahí empecé a hacer videos y obviamente, claro, imitaba a algunos cantantes o hacía como videos como loquillos, en donde yo me reía, en donde también la gente igual también se la pasaba bien conmigo, se reían. Empezaron a llegar buenos y bonitos comentarios, y entonces empecé a darle forma a esto, po, claro. a darle forma y empecé ya a profesionalizarlo, a ver cómo, ok, perfecto, ya, puedo entonces entregar herramientas desde el teatro, desde otras índoles, digo, wow, ¿cómo va funcionando esto? Digo, ay, qué buena. Empiezo a darme cuenta de que esto del teatro con el arte terapia tiene mucho sentido, desde que ambos, y la pedagogía teatral también sobre todo, va dándose forma y va dando como consecuencia a que podemos expresarnos, ¿verdad? Pero no desde el resultado, no desde buscar como esto, como que salga perfecto, sino expresándome desde lo lúdico, pasándolo bien, disfrutándolo y mostrándome tal cual soy. Pero para llegar a eso tuve un proceso gigante, o sea, fue de a poco, descubriéndome, viajando, porque emprender, y bueno, tú más que nadie también debes de saber, Oye, Pedro, es sí. un viaje de Oye, transformación. te lo voy a decir Y de este modo. Te acabo de escuchar y dice, para mí fue romper un límite por una mm, necesidad. O sea, yo no me vi exacto. en el dilema, sí, sí, Mm, porque cada uno construye, también contribuye a construir sus circunstancias, entonces tenía que salir adelante claro. y no me queda otra, porque también tenía Mm, como yo tengo esto es como una infidencia, una relación así como de amor y odio con las redes sociales, con la tecnología, me gusta, pero también es un lado oscuro, mm, pero pero te asusta. para mí, claro, no, me asusta igual harto, pero también yo tuve que soltarme porque me vi en un Mm, dilema claro. tenía que abrir esto, Mm, porque tenía todo, volvemos al tema, teníamos la experiencia técnica, tenía el conocimiento, tenía un montón de cosas. Y ujú. este nuevo escenario me puso ahí con el temor que tú bien describiste, ¿no es cierto? Claro, en jaque mate. Claro, yo estuve ahí, sí, yo me acuerdo perfectamente. Y hizo lo contrario, Sí. y ahí es una muy buena, ahí le agradezco mucho a mi terapeuta porque hay unas preguntas muy buenas. ¿Qué tengo que dejar de hacer para que esto siga empeorando? Que es una de las técnicas. No hacer lo que tengo que hacer. No, por ejemplo, Mm, no ver lo que se llama, claro, quizás podemos utilizar otra palabra, pero la competencia. ¿Qué hacen otros profesores de música en piano, de piano? claro. Hacen esto otro, y ahí yo fui encontrando un nicho. Si bien es cierto, a veces no me siento tan Exacto. suelto como quisiera, quizás en esta instancia me siento mucho más cómodo, pero yo ya no tengo problemas que tenía así de como de que uno lo dilata, no me voy a grabar, lo hago mañana, a mí me pasó. Ya lo Mm, asumí y también porque tiene otro elemento que tú dices, uno lo profesionaliza, lo va ujú, poniendo en su agenda, sabe que tiene que hacerlo, pero sobre todo lo exacto. que tú dijiste es tratar de pasarla bien. En realidad, yo creo que esto es Ujú, el mensaje es estar en un buen estado de ánimo, es bueno. Estamos también, quizás puede ser también, puede sí. ser válido también dar un mensaje en un mal estado de ánimo, yo creo que también es válido. Pero a veces cuando uno Ujú, está sí, claro. en un mal estado de ánimo, a veces ciertos elementos se pierden también en el juicio. Yo creo que también, yo creo que es un poco Mm, quizá una observación, no podría ser honesto emocionalmente, pero yo por lo menos no lo hago porque sé que hay algo que no me permite ver todo. Y cuando uno está más centrado, ujú, sale todo. ujú, Yo lo tengo súper claro, todo el rato. porque también todas las emociones son válidas, y un mensaje pues perfectamente Así podría es. ser, ¿no es cierto?, en un tenor ahí, entre comillas, negativo. Y ahí esas cosas justamente yo Sí. veía en tu canal, eran múltiples instancias también de trabajo con las personas. Y me gustaría hacerte esta pregunta: ¿qué, el, qué, qué, qué pasaba con tus estudiantes, con tus clientes cuando rompían ese autoengaño o esa hipnosis del miedo? Mm, ¿Qué pasaba ahí? ¿Acuerdas algún anécdota, algo así? ujú. Sí, sí, claro. Bueno, siempre cuando parto algún programa o algo, voy primero como viendo esa necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad mi comunidad necesita de mí o qué es lo que quiere, qué es lo que va como...
problemándose, ¿no? A problemándose con y qué es lo que yo puedo como ayudarlo, acompañarlo. Y era, bueno, básicamente esto como de darle herramientas para que se empoderaran y en este caso sobre todo como desde lo lúdico y también desde lo técnico y acompañarlo a esas personas para que pudieran romper esas barreras y pudieran de alguna manera disminuir su pánico escénico, ¿no? Y cuando yo hablo de pánico escénico me refiero a no solamente al miedo que uno tiene cuando se expone acá frente a la cámara, sino a todos estos miedos, este conglomerado de miedos que hay, que es el miedo a equivocarse, el miedo a ser rechazado, el miedo al que dirán, el miedo a equivocarse, el miedo a no hacerlo bien, bueno, y así, pare de contar, ¿no? Pero son como 5 o 6 miedos básicos que están Oye, dentro de este pánico escénico, disculpa que te interrumpa, te puedo agregar dos. para mí, Uno, sí. el miedo a que funcione, incluso. El miedo, exacto, también el miedo a que no funcione, Ya o el que, miedo a que funcione. y eso, ¿verdad? Exacto. Esos dos. Sí, todo el rato, sí. Y yo empecé haciendo grupos de WhatsApp en los cuales entregaba estas herramientas, día por día. Entregaba diariamente un desafío. Les entregaba, hacía videos también muy caseros, videos en los cuales les entregaba herramientas técnicas y tenían que hacerlos durante el día. Y después, en el fondo, la idea era como compartir las experiencias con los demás Es muy bueno eso. compañeros, Es muy ¿no? bueno eso. Dentro del grupo de WhatsApp. Y así, en el fondo, claro, no solamente como que decían si lo practicaban o no, sino que también compartían con los otros y los otros se iban sintiendo identificados con eso, como, uy, ¿sabes qué? Exacto. Mira, en la respiración, con esto de la respiración diafragmática, por ejemplo, que es como lo básico, los ejercicios básicos de teatro. Oye, parece, me di cuenta que quizás a mí me cuesta un poco más, o mira, sabes que muevo mucho las manos cuando me expreso en la cámara. Bueno, obviamente que mi foco en ese momento era como actuar frente a la cámara. Ese era mi foco. O al hablar en Ah, público. claro, Ahí, sí. como Muy digo, de a poco se importante fue eso. Muy eh, importante. armando. Muy Sí, importante. ese era mi foco. Y Claro. era enfocado a terapeutas y emprendedores. Hasta hace muy poco en realidad. En terapeutas y emprendedores. Entonces, claro, acompañaba a estas personas para que pudieran como traspasar esa barrera. Entonces, de a poco se iban dando cuenta que, claro, que no solamente era lo técnico, sino que era traspasar barreras desde lo emocional, desde el darse cuenta que qué significaban para ellos su emprendimiento, su proyecto, si de verdad amaban lo que hacían o no, desde el poder atreverse a jugar y a disfrutar en la cámara. Sobre Entonces todo eso eso. fue como una mirada bien bonita que tuve con ellas, porque bueno, hubo un grupo particular que era como un equipo, ¿no? De chicas que eh, eran parte de estas, ay, no sé cómo se llama, no sé si es un retail de Oriflame. ¿Ya? Sí, sí, sí. Claro, y su jefa, digamos, sí, claro, su líder, convocó también a todas las chicas y todo su equipo para poder participar de este grupo de WhatsApp. Y habían obviamente otras chicas. Y ese grupo fue muy rico porque, claro, empezaron a darse cuenta y a develar un montón de miedo. Y después ya al final, ya bailando, o sea, estábamos en la última sesión porque la última sesión era vía Zoom. Entonces ya al último ellas expresaron en el fondo como que sí, porque tenían altos miedos y que de a poco se estaban enfrentando a ellas mismas, porque finalmente eso es lo que pasa, Claro, que es límite una la que se personal. pone todos estos miedos y Sí, auto boicot, también. ¿no? Se va colocando esto y eso es lo que va limitando que uno pueda expresarse acá en la cámara. Entonces, cuando ya le quitas la barrera de, oye, exprésate como tú eres, deja la perfección a un lado, equivócate, porque te vas a equivocar, porque es el primer video, el primer Sí. todo lo que vayas a hacer, te vas a equivocar y es parte de, y es normal equivocarse y da lo mismo en el fondo si no te sale bien, da lo mismo en el fondo lo que pase con el resto o lo que diga el resto. Entonces cuando uno empieza como a acompañar y a decir como, oye, lánzate, tú puedes, tú eres capaz de hacerlo, Y el ahí, acompañar y el vincularnos desde esa manera, desde esa sí. forma, es lo que la otra persona sale y dice, ok. Entonces, desde ahí, claro, empezaron a comentar, oye, ¿sabes qué hice mi primer en vivo? O live en Instagram. Hoy sí, yo, bueno, empecé a hacer mi primer video y me dice, uy, qué bueno, gracias, porque ya puedo como mostrarme. Yo sigo sintiendo miedo porque el miedo no es como que se quita de la noche a la mañana, sino que al hacer tú
un video, dos, tres, 10 videos, 20 videos, ese miedo obviamente va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque tú vas enfrentando con cariño el miedo. No es Ujú. como que se te va. No es No, como que claro, yo cada vez que yo grabe algo, no es que no tenga miedo. Sí, tengo un poquito de temor, es como esos nervios, ¿verdad? Como, ¡uy, qué rico! exacto. Y de hecho te lo expresaba, ¡uy, qué nervios cómo hacer Sí, esta yo igual. entrevista! Pero es claro, es un miedo que te ayuda a accionar, es ese miedo que te impulsa, o sea, mirar el miedo como un impulso para que tú puedas lanzarte a la vida. Como, hoy tengo miedo, y ¡pum! Claro, Lanzaste, te fuiste. ¿Cachai? claro. Y grabaste el video. Y no pensar tanto. Subes el No, video, punto, listo. y ahí es justamente Y así, viene la recomendación que cuando uno ya perciba eso, porque el miedo mm, es más rápido que cualquier cosa, ahí hay que actuar. exacto, Y ahí hay momentos que hay que eso. actuar. El momento Estar en muy que consciente de ese miedo también. percibo es cuando uno se indica a sí mismo, se entrena, porque no son entrenamientos también, ¿no es Ujú, cierto? Hábitos así es. para poder y uno entra Es también y sobre un todo punto muy importante lo que acabas de decir. qué bonito cuando uno se siente ¿Sí? capaz. Que uno va entrenando eso. Claro, que uno va entrenando eso. Uno va Oye, ejercitándolo, practicándolo. En la medida que lo vayas practicando, el miedo va a ir disminuyendo, porque es te lógico. puedo decir una Y cosa. obviamente también va cambiando tu percepción y tu mentalidad. Exacto, y ahí el cambio de percepción es muy importante, por eso es bonito hablar de transformación, como te Mm, decía, no solamente aprender una técnica, me sé la técnica, no, es mucho más allá. Es decir, que me pasa, y me exactamente. pasa mucho en las clases de piano online, que mayoritariamente, incluso para los alumnos que trabajan conmigo, les mando un cariñoso saludo a ellos, que están en la universidad, que es mi Ujú. ámbito donde yo trabajé muchos años, donde nos conocimos tú y yo, ¿no es cierto? No nos conocimos, Es bueno así recordarles es, Pedrito. cada cierto tiempo a estos chicos que, primero lo que tú dices, por pasarla bien. Y no solo pasarla bien, porque Ujú, también está el tema de superar obstáculos porque hay un propósito al cual yo me estoy moviendo, ¿no es cierto? O sea, el miedo está, ujú. es parte de todo. Y yo creo que Así yo les es. recuerdo a mis alumnos que a veces como que entramos nuevamente, porque el sistema es súper fuerte, ¿eh? En ese sentido hay una inercia, o no sé cómo llamarlo en realidad, Ujú, de los sí, resultados. Es bueno el resultado, yo no estoy contra eso, pero se ponen tensos. ujú. Me pasó hace poco con un Exacto. alumno que estaba muy El tenso éxito por tocando, encima de todo. y ahí justamente está el recurso del diálogo, ciertas sugerencias, ciertas sugestiones a través de la palabra, Ujú, y se produce así es. esto que el alumno toca una pieza de una manera que ni él esperaba. Cuando el alumno te dice que ni siquiera yo esperaba tocarlo así, es porque algo, eso es lo que tiene que pasar. Y no, tampoco nos tenemos por qué alcanzar Exacto. siempre eso, también no engañemos. No nos engañemos, no Ujú, podemos exacto. buscar eso porque también esos son los pequeños momentos que uno también va atesorando. Y son los pequeños tesoros, si fueran a cada rato no tendrían quizás tanta gracia, pero sí Ujú, tendemos a ser duros con nosotros mismos. A mí me pasa, me pasa, y siempre estoy mm, observando eso en este trabajo, por ejemplo, de Instagram, y no, hay que pasarla bien, y como te decía, mi norma es estar bien en un estado en que pueda dar todo el mensaje que quiero dar, que lo pueda pensar, y eso se expresa. Qué bonito, así es. pero Sí. algo pasó, pero en realidad no es que haya pasado algo, es para seguir el camino. Entonces, Mm, este hijo sí. también tiene ahí, te abrió nuevas puertas, ¿no es cierto? Mm, Te está llevando actualmente a un lugar, o estás quizás, por lo que habíamos conversado alguna vez, te estás retomando sí. ciertas cualidades que, mira, te lo voy a decir, también lo veía con Michael Carter, mi invitado del capítulo 4, que también eso de comunicarse con esas energías sutiles para las personas que somos muy racionales, nos cuesta, pero sí hay una, el interés que nos mueve, ¿no es cierto?, es el más importante, que es poder Ay, sí. darle acompañar, como tú dices, a otro con Mm, nuestros dones. mm, ¿De qué estamos mm, hablando, sí. Karen? Eh, ay, Pedrito, sí. Bueno, es que, mira, yo hace tiempo escuchaba eh, que cuando, bueno, tú te abres estas posibilidades, ¿verdad?, de poder expandirte y de ampliar tu mirada, en mi caso, de la expresión, escuché que, en fondo, como que
tu emprendimiento iba a ir mutando, transformándose en la medida también de tu propio crecimiento personal. Y bueno, y a mí no me cae más como el callo, ¿no? Yo empecé a sentir, empecé sobre todo como yo creo que, a ver, un poco antes de la pandemia, siempre he tenido igual esa búsqueda espiritual, ¿ah? Años atrás cuando era más chica, fui metafísica, asistí a charlas, fui también parte de la iglesia, muchos años de la iglesia católica, eh, era adoradora del Santísimo Sacramento del altar, una onda así como de verdad, muy mega católica, después ya fui cambiando y ampliando esa mirada, fui mutando y, y bueno, y justamente con esas ganas de aprender, ¿verdad? Bueno, conocí una amiga, maestra, en realidad, mi amiga, mi maestra, que me ha enseñado un montón de cosas, eh, y que empecé como de a poquito a meterme en estas cosas interesantes que a mí me gustan, que siempre me han gustado, pero solamente como que las dejaba ahí nomás, ¿no? Y empecé a hacer como talleres, cursos, uy, qué lindo este taller de, no sé, de geometría sagrada, por ejemplo. Yo, ay, qué interesante esto, qué bacán. Ya, y me metí en estos talleres. Después, no sé, Reiki. Reiki fue de los primeros talleres, yo diría. Creo que sí, de los primeros que fue como, wow, el Reiki siempre me llamó la atención, siempre era algo como que yo también había recibido, que era algo que me llamaba, pero nada más. Entonces, cuando se da esta posibilidad de hacer este primer curso, y yo digo, wow, qué maravilla esto, me gustó. Sentía que igual ya había como tenido cercanía con esto, entonces me empezó a gustar. Y empecé a hacerlo conmigo, con mi familia, amigos, desde antes de la pandemia, no sé si como desde incluso del estallido social, más o menos, por ahí, ¿ya? Después en la pandemia, llegó la pandemia y ahí, pero yo, o sea, estudié, para mí fue una gran oportunidad la pandemia, la verdad, debo decirlo. Entre paréntesis, la pandemia ha sido el tema de también, hilo conductor de esta conversación, de todos los capítulos, También, sí, imagínate. algo nos pasó a ¿En todos. serio? Sí, Qué sí, heavy. definitivamente, no, definitivamente Claro, a todo el de mundo, más. todo el mundo nos tocó. A todo el mundo nos, Y es bueno sí, hablarlo, a todo el mundo nos tocó, es súper bueno y hablarlo, nos, me encanta sí. poder expresarlo, escucharte también, eso, sí, te Mm, quería hacer esa como sí, precisión. exacto, sí, la pandemia de verdad fue muy crucial para mí, porque después de ahí, pero no paré, empecé a estudiar, empecé a formarme, bueno, ahí ya hice el Reiki 1, después hice el Reiki 2, pero lo hacía todo el tiempo para mí, ¿ah? Todo el tiempo para mí, como ya un estilo de vida. En realidad, ya lo tomaba como un estilo de vida. Después de ahí ya no me estaba resonando esto de comer carne y dejé de comer carne, ya ser vegetariana, y ya empecé como a abrir, como te digo, este campo, a aprender más cosas, ya no era como solamente el Reiki o geometría, sino también, no sé, oráculos, el tarot. Después hice, de hecho, en pandemia, no sé si fue, bueno, hace un año atrás parece, no me acuerdo, pero hace poco en realidad, ¿eh? Ujú. Y empecé a hacer formaciones y cursos, entre medio también formaciones desde lo teatral, ¿no? De improvisación, cursos de psicodrama, estoy de hecho actualmente estudiando, ya terminando una formación en psicodrama, en paralelo, ¿ah? Entonces no paré, esta cosa me engolosinaba cada vez más de aprender más cosas, y era como, wow, iba yo descubriendo que eh, de todo quizás como lo que mejor lo que uno ya eh, conocía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, en cuanto al tarot, yo lo había hecho hace años, pero no me llamó, no era algo como que yo digo, ok, no, hasta ahí nomás quedó. Pero después empecé a ampliar esta mirada y digo, wow, por ejemplo, empecé a darme cuenta con el Reiki que claro que el Reiki trabaja como en las distintas zonas del cuerpo y trabaja a nivel energético, ¿verdad? Para poder sanar, ¿verdad? Poder armonizar y eh, sí, armonizar y lograr un equilibrio en las personas. Entonces, cuando me doy cuenta que, claro, en cuanto a los chakras, que como son nuestros puntos energéticos, Ujú. me doy cuenta también que, claro, que el Reiki puede aportar también en la expresión y que en el chakra garganta favorece la expresión y la comunicación. Claro, claro. Entonces digo, oh, wow, y hago este link. Digo, ay, mira, yo me dedico a la expresión y empiezo a hacer esta fusión. Yo, uy, qué bonito que
podamos como ampliar esta mirada de la expresión. Que eso fue igual desde el año pasado, en realidad, que me empecé a ampliar esta mirada de la expresión, ¿verdad? Ya no solo desde lo técnico, ¿verdad? Desde lo físico, corporal, sino ya ampliar esa mirada de poder expresar nuestras emociones, por ejemplo, utilizando distintas herramientas, ya después no solamente a nivel como físico, sino también energético, Claro, espiritual, ¿no? A darme cuenta de que la expresión es parte de nosotros, es inherente y que a nosotros y que es transversal en todo ámbito, la expresión y la comunicación. Y ahí fue como me hizo como un clic a decir como, oye, puedo no solamente abordar la expresión y la comunicación a nivel físico, vocal, sino también a nivel emocional, a nivel energético y espiritual. Entonces ahí empecé de a poco, estoy en esto, todavía en este camino, ¿verdad? De integrar, de abordar la expresión de una manera integral. es, Y ya ahí, obviamente, mm, oye, trayendo todo lo que yo he aprendido. Así como que dijo, o sea, no, no puedo quedarme con esto. Y fue de a poco también, porque era como, no sé, una profe, yo trabajo en un colegio, entonces una profe tenía ya cercanía con el Reiki, y entonces ella me dijo, oye, Karen, ¿podrías hacerme Reiki? Y yo dije, ¿en serio? Y dije, bueno, pero sí, obvio, anda a mi casa, vamos a mi casa. Pero claro, cuando yo hacía Reiki, lo hacía en mi cama, así todo muy, privado, como a la amiga nomás, po, a la amiga le hago el Reiki, listo. claro. Y así lo hice con varios amigos. El tema es que después dije, oye, no, pero si esto está llegando, yo igual empecé a ampliar también mi intuición y dije, bueno, si esto está llegando es por algo. Y dije, bueno, no, espérate un momentito y empecé a comprar, me dije, vamos a hacerlo profesional. Y me compré mi camilla y compré todos los implementos para. Entonces, de a poco, en el fondo, esto se fue ampliando. Y claro, ya hoy en día, bueno, que estoy también en un proceso igual personal importante, dije, bueno, es hora de compartir todos mis dones y todo lo que yo he aprendido hasta. Ya no solo como desde la expresión, sino también, o sea, la expresión siempre va a estar Claro, presente en claro, mi no, vida, es como el siempre. Y sello. siempre está. Exacto, es el sello para mí. Está ahí todo el tiempo presente. Pero ya no es como solamente la expresión de lo que yo, de mi mensaje, de que mi mensaje se escuche, se entienda, sea claro, llegue, sino que yo, a través, por ejemplo, desde las emociones, cómo llego con ese mensaje, cuál es la intención de mi mensaje, cómo soy capaz de expresarme, cuál es mi forma, mi propia forma de expresarme, mi forma más auténtica de expresarme, incluyendo las equivocaciones, incluyendo la Todo, claro, imperfección, incluyendo todo y mirándome exacto. también yo desde mi propia imperfección. Es como, pero ¿cómo comunico yo? ¿Me equivoco cuando comunico? ¿No me equivoco? Digo, pero todos nos equivocamos, y hasta las autoridades este, más como Claro, elevadas sí, sí. de la sociedad, de este país, Exacto. de todos los países en el mundo, se equivocan. Entonces, como, o sea, está inherente. Entonces, como que ahí llegó un poco mi rebeldía de decir como, oye, hay que comunicarse tal y como uno es y uno puede permitirse equivocarse. O sea, si el resto se equivoca y chao a la perfección, chao a esto del, de lo que diga la sociedad. Ujú, ujú. Me rehúso a eso. Ahí ya hubo, claro, esta parte más rebelde, pero obviamente canalizada para, para acompañar a otros y decir, oye, tú Claro, puedes expresarte. No es u- como que no lo puedes, no, puedes una, hacerlo, una, re- estoy aquí para acompañarte. una rebeldía responsable, podría decirlo, no destructiva como muchas Claro, veces se torna la palabra, ¿no es cierto? Una rebeldía. En el fondo, exacto. es que es, justo, Sí. es importante, yo creo, no sé qué opinas, que al final uno se hace cargo de uno, de su disconformidad y su malestar. O sea, nadie puede hacerse cargo, Exacto, sobre todo ya claro. adulto, obviamente, creo que no aplica esto para Sí. los niños, eso es nuestra responsabilidad. Pero en Ujú, realidad y totalmente. ahí cuando hay preguntas quizás sensibles, o sea, tú mencionabas esos momentos que uno tiene que tomar decisiones y revisa su vida, no está tan bien o Mm, está tan bien, o puede estar bien, y qué es lo mm, que quiero aportar sí. o qué quiero, no es una obligación, Mm, creo que tampoco podría ser una obligación tener que mm, aportar, yo creo que no va por ese lado, cada uno mm, tiene que decidirlo libremente, pienso yo. Eso es, exacto, que tal cual. próximamente vamos a Sí. tener a un invitado también que nos habla sobre eso en términos de lo que es la autosoberanía, y eso es Qué muy bonito. importante, Mm, es lo que hemos estado hablando nosotros. Yo creo, y ahí está un poco también en el rol del acompañamiento,
nosotros acompañamos. mm, Mi alumno de piano es el protagonista. Eso es lo importante. exactamente, Yo tal estoy cual. convencido de eso y Exacto. obviamente yo ahí me muevo en ese tipo de discurso. Ujú, Yo acompaño así y es. otros lo harán distinto súper bien. Y ahí por eso también es rico calzar en mi caso, con el Mm, consultante o el cliente, que a veces hay como una semejanza de perspectiva, de, mm, con los papás, sobre todo cuando pasa eso con los papás, los niños, hay esa cuestión valórica con los papás, es muy bueno para mí. mm, Y ahí es cuando yo creo que hay, quizás, en mi caso, como no es que yo quiera ser selectivo, pero necesariamente cuando uno está enfocado se va dando eso. Que a veces uno mm. me ha pasado que no calza con la persona, con el servicio, porque realmente hay un elemento disociador y que no es Ajá. necesariamente el dinero. No es necesariamente el dinero. Mm, No es que el valor, mm. el Sí, costo que no claro. tenga, es porque hay, y me ha pasado, nunca me he arrepentido de decir que no, porque hay un valor por ahí que no conjuga. Y porque también es importante, no sé, yo lo Sí. veo así, yo creo que el tiempo de la persona con el mío es valioso. Entonces, qué rico que dos personas estén cumpliendo estén implicadas, ¿no es cierto? Ya sea una clase presencial o online, es lo mismo. Por eso es muy Ujú, importante, y exacto. aquí aprovecho de decirlo Sí, también como mi espacio, también los papás, es muy importante el acompañamiento de los papás. Yo trabajo con estos niños, es vital que mm, nos acompañen, sobre por todo al supuesto. principio. Claro. No podría Cuando yo eres trabajar. educador, Cuando era educador, no. hay una Cuando responsabilidad, eres ¿no? No. educador y acompañante a la vez, es vital el acompañamiento, o sea, el, la, La el implicancia de que, los la padres. base que estén allí sus padres, por Sí, supuesto, porque en el fondo la pega del niño, el niño va a evolucionar y va a aprender y todo, no dependiendo solo del educador, sino también de su de familia, su de su entorno. alma mater. Ahora, bueno, y ahí, pero Entonces, llegamos al otro tema también. Yo creo que también, yo creo, tengo esta como conclusión, como paciente en este caso, no ujú, como cliente. Yo pienso que es muy importante también en los procesos de transformación, no sanación, voy a utilizar de transformación, sí, el sí. entorno en que uno tiene. El entorno también Mm, ayuda y puede ser también, mm, en algunos casos, un lugar que no ayuda mucho. Y ahí también, por eso en ese ámbito de la transformación, quizás uno puede ayudar con el mm. Reiki y con otros recursos que tiene a disposición de la persona, pero también uno lo ayuda a tomar decisiones finalmente. Yo creo que va Exacto, sí. mucho por ese Y lado. ahí, sí, y ahí eso quiero como decirte o agregar, Ujú. Pedro, a Por favor. propósito de esto de acompañar, es que acompañar porque en el fondo tú no le vas a solucionar un problema a la persona con este acompañamiento. Es la persona, en el fondo uno acompaña a la persona para que sea participante activo de su proceso. Acá, como bien dices tú, el protagonista es la persona. Él es el que se va a ir dando cuenta de los avances, de las cosas que va dándose cuenta en el transcurso de este proceso, ¿verdad? Hoy, no sé, me di cuenta de tal cosa, me di cuenta con esta actividad, ¿verdad? Uno va guiando, va acompañando, pero eh, esto no es resolverle, no es como, oye, yo te resuelvo y tú no te haces cargo de nada, no, no, no. Tú te haces cargo de tu proceso, yo te acompaño, mira, aquí estoy para sostenerte, acompañarte, estar en este proceso, ¿verdad? De confianza, contención eh, guía, ¿verdad? Pero está la persona que a sí misma también se trabaja y va autodescubriéndose. Entonces, que eso es lo bonito de Claro. acompañar, ¿no? A diferencia del, em, del terapiar, que si bien es un Claro, acompañamiento, de pero que se claro, transforma en una muleta, en realidad como exacto, que exacto, pasa, y eso debe ser muy habitual, sí, y pasa aquí, no es una crítica, pero sucede que cuando la persona en el fondo está buscando un poco la sí, validación externa, que tiene sentido, eso. yo no soy tan reacio al no hacer la evaluación externa, es importante la evaluación. Mira, si yo tuviera una imagen Mm, mala, obviamente que estoy dependiendo de la validación externa para hacer mi trabajo. O sea, no es hay que sí, mirarlo bien en el claro. contexto. ¿Qué significa validación interna? De Mm, las decisiones.
de que como Sí, yo, claro. eso es, no podemos tanto validarnos externos de ciertas decisiones que, como tú has dicho en algún momento, uno tiene que pagar también el precio de eso. Haber estudiado arte, por ejemplo, en un mundo, ¿no es cierto?, que tiene ciertos pros y contras. Todo eso. Hay Ujú. cosas que hay Claro, que y- son, dependen realmente de uno y otras quizás también podría estar en conjunto con los demás, pero hay unas que son de la validación exacto, interna. sí. Es que Sí, es que en este caso como que el acompañante es como el que te ayuda igual a ver cosas, a ver cosas que en el fondo tú no ves o que no eres capaz de ver en ese momento. Entonces, claro, esas cosas más tu propio proceso te van ayudando a que tú sigas creciendo y sigas evolucionando. No, y Y tú bueno, también también creces, agregar algo, como acompañante también, ¿ah? tú también creces, también tú estás Sí, viviendo claro, sí, eso. obviamente, sí, de acuerdo contigo. O sea, esto no es como No es tan solamente asimétrico, va como claro, va no, esto así. es paralelo, esto es Y a aquí, veces, sí, claro, va un poquito claro. más, y a veces más paralelo, a Es veces una, no, a veces, claro. es un aprendizaje mutuo, Es por un aprendizaje supuesto que mutuo, sí, todo el exacto, esa tiempo es la uno va palabra. aprendiendo Es un también. aprendizaje mutuo. Sí, obvio, es un aprendizaje mutuo, de todas maneras. Eh, y en esto también de acompañar en este proceso de que la persona pueda expresarse mejor o pueda como darse cuenta de que sí puede y de que sí es capaz. También hay algo muy importante que, bueno, y que está muy trillado, pero archiconocido, es en el, no solamente enfocarnos en la expresión externa, sino también en la expresión interna, ¿no? En este proceso de aceptarme, de valorarme, Ujú, de, de aceptar y validar mi autoimagen, por ejemplo, ujú. y sobre todo, que de hacer este viaje de la aceptación y del amor propio. Porque en la medida también que uno se vaya trabajando esos grandes aspectos tan importantes de la vida, ahí uno puede como también ya mostrarse tal cual es. Y esos miedos, digamos, se van disminuyendo. Sí. Eh, Y, y, Quería agregar eso porque de verdad que no es solamente la parte técnica y lo exterior, sino que la parte interna. y yo creo que Es también algo es bueno muy, muy decirlo, importante porque a partir de ahí uno puede es bueno decirlo, hay mostrarlo, muchas, y claro, lo que tú mostrarse tal dices, cual es. y hay muchas maneras de cómo encontrar eso. Algunos elegirán una terapia, otros el Reiki, Así es. otros haciendo deporte. Exacto, Entonces exacto, es tal múltiple, cual. entonces no podemos decir acá Ujú, en esta tribuna que es la mejor manera. Lo importante es decir que hay muchas maneras. Yo creo que lo que hace la diferencia es el actuar ético de las personas, como ya te vengo diciendo. Si ahí no tengo, por lo ujú, personal, no soy yo quien sí. para decir qué es lo que tenga que hacer tú o cuánto tienes que cobrar. Eso, lo importante para mí es que yo creo que uno está al servicio de la otra persona éticamente. Eso creo que es lo que hace la gran diferencia. Te quiero llegar a la pregunta de Ujú. nuestro programa, Karen. Hemos en estos últimos 20 minutos hablado de bienestar. Me gustaría que compartieras con nosotros Ujú. cuál es tu reflexión en torno a esta pregunta que ha liderado, ¿no es cierto?, la primera temporada. Ujú. A ver, bueno, pensando, pensando, estaba reflexionando en relación a esto del bienestar. Y cuando estaba pensando de bienestar, al principio que lo pensaba como hacia afuera, ¿no? Y después dije, no, ¿qué es lo que significa para mí o cuándo yo he sentido bienestar en mi vida? Eh, y llegué a la conclusión de que el bienestar es esa sensación de paz, es, eh, es el sentirte bien contigo misma, contigo mismo, en el hacer, en el pensar y en el sentir. Eso para mí es bienestar, es coherencia, coherencia con lo que tú piensas, dices y haces. Y si tú te sientes en paz y tranquilo y pleno con lo que tú estás haciendo, y eso sí está en concordancia con todo lo que te digo, ¿verdad? O sea, de esto del pensar, hacer y decir, entonces creo que ahí uno está en bienestar. Uno puede llegar a ese estado de bienestar y de paz, ¿no? De tranquilidad, de plenitud, que hoy en día
a veces es desafiante, Es ¿no? desafiante, Sobre ¿no? todo por la pandemia, post-pandemia, Por un montón de em, razones. es desafiante. Es desafiante. Estoy muy Exacto, de acuerdo millones contigo. de Yo creo razones. que son condiciones. Imagínate cuando éramos niños nosotros, los estímulos que eso Mm. siempre lo digo varias veces, estoy pegado, me van a decir, estoy pegado con ese, pero es verdad, como Ajá. papá uno lo ve. Eso a veces le da temor a uno, pero también esos temores, volvemos a decirlo, nos hacen Mm, enfrentarlos de la mejor manera y no caer en estas garras también ahí del pesimismo, ¿ya? Aunque hay cierto pesimismo por sí. ahí que conversábamos en otras ocasiones, en otro programa, que puede ser positivo en el sentido de que las cosas que yo puedo controlar y aquellas que no hay nada más que hacer. Mm, Oye, ¿dónde así es. podemos, un poco para darnos nuestro final del programa y estoy encantado de poder haber hablado contigo de varias cosas de las que propusimos, creo que las hemos abarcado. Me Sí, a mí gustaría que igual, nos Freddy. partieras dónde te podemos encontrar, en qué proyectos o qué tienes en mente en el futuro, Mm, si nos puedes hablar de tus señas gracias, Pedro. para que Mm, te puedan bueno, contactar si sí, hay alguien que esté interesado en trabajar contigo. gracias. Gracias, Pedro. Bueno, por esta oportunidad igual. Creo que es una gran oportunidad esto de conversar, de hablar de lo que nos apasiona, de Exacto. hablar y de entregar, ¿no? Nuestras experiencias que le puedan servir al otro. Bueno, a ver, ¿dónde me pueden ubicar? A través de Instagram. Eh, Mi Instagram, como bien lo dijo Pedro, se llama Transformar tu Alma. También tengo mi página web, transformartualma.cl. Y bueno, y ahí en el Instagram están también mis contactos para que puedan, en este caso, ver qué es lo que yo hago. Básicamente, y actualmente estoy mm, culminando con un programa de expresión oral, en este caso de expresión oral y bueno, expresión más integral, que se llama Luz, Cámara y Acción, y es un programa individual. También estoy ofreciendo sesiones de arteterapia, es un programa que estoy armando de arteterapia para vencer los miedos, justamente, y hago mis terapias energéticas acá en mi casa en un formato presencial y también a distancia. Eh, bueno, lecturas también de tarot psicoespiritual. Y bueno, todos los años hago un programa que a mí me encanta, que me fascina, que es el programa de expresión teatral, que eso se viene ahora en abril, que hago este programa y viene, es un programa más recargado, va a ser más largo, voy a hacerlo en dos partes. No, se viene bien power ese programa el próximo año. Ya, correcto. Eh, Estoy haciendo ahora? Más que nada dedicándome a la atención más individual más que grupal. Y bueno, y siempre entrego regalitos, tengo un club también, un grupo de Telegram para que se puedan sumar, ahí siempre entrego regalitos, ebooks y cosas para que eh, vayan nutriéndose Sí, así de es. todos estos conocimientos y sobre todo que los apliquen, ¿no? Que se Sí, apliquen, no, porque sobre todo una eso. cosa es conocer e integrarse de todo, pero otra cosa es aplicarla. Sí, Entonces, eso sobre todo eso. es bueno aclararlo, lo hemos dicho ya varias veces. El primer nivel Sí, es el conocer, tomar contacto, ¿no? Uy, te conocí. claro, Ya el otro nivel exacto. ahí es de integración, toma tiempo, pero yo creo que lo importante es por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, por qué estoy leyendo esta Así información. es. Sí. Oye, qué bueno, va a Mm. aparecer toda esta información ahí en la emisión y no me solo me resta darte las gracias por acompañarme en esta grabación y, y de verdad que fue un recorrido muy entretenido porque también ahí tengo cierto como también eh, hace tiempo no hablaba de teatro, como un poco lo que pasó al principio, Mm. ya que también algo Sí, yo también. no diría que es una pasión, pero sí una cuestión que le tengo mucho, es un arte que le tengo mucho respeto, una cuestión, un arte que le tengo mucho respeto por lo que decíamos, porque dimensiona el alma humana a través del diálogo, a través de lo que hacemos habitualmente, que es hablar, que es conversar, aun cuando sea un Mm, monólogo. Y muy diverso, y siempre está ese elemento, ¿no sí, es cierto?, que de alguna manera es muy, estamos hermanando acá lo musical, ¿no es cierto?, como este programa lo implica
conversemos de música, de bienestar, estamos Sí, hablando de arte también, que tiene esa magia, ¿no es así cierto?, es, curativa muchas veces. Te agradezco tal cual, mucho, exacto, sí. Karen, te mando muchos Ujú. besitos, mucho éxito porque los dos somos emprendedores y espero pues seguir hablando contigo en una Sí. próxima ocasión, ¿ya? Así que ya sabes. Mm. Muchas Gracias, gracias. Pedro. Sí, quería igual Por también favor. darte las gracias por esta instancia, por esta oportunidad de poder hablar, de conversar, de conocernos. Yo también admiro muchísimo tu trabajo, eres un gran músico. eh, Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y bueno, de verdad, también admiro la pega que hacen los músicos porque de verdad que es súper desafiante y qué lindo que tú puedas hacer esto y que te lo puedas entregar a través de tus clases y de no solamente lo que tú conoces o sabes, sino también de lo que tú eres como persona. Eres una gran persona y bueno, maravilloso de conectarnos y de estar y de que tú abras estos espacios para poder ampliar esta mirada de las artes y del bienestar en todas las disciplinas posibles. Hoy, Así que def- muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. definitivamente, Un abrazo definitivamente gigante. esta primera temporada era de del círculo cercano, de la gente que uno quiere, Mm, así que qué lindo. muy bienvenido nuevamente esta conversación y ojalá que tenga haga una media positiva en nuestros auditores. Nos vemos y Ay, sí. hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.